Este es el discipulado de Hechos de los Apóstoles. Hola, continuamos con el capítulo 11 de Hechos y hoy vamos a ver fruto cristiano. Y es que cuando vemos la iglesia en Hechos y la iglesia de hoy en día, lo que debemos de ver es cómo podemos tener fruto. Y eso es lo que vamos a aprender un poquito hoy, en esta transición en la que estamos pasando de la iglesia siendo principalmente judía y de Pedro siendo el principal predicador. Ahora se está transicionando a la iglesia empezando a ser gentil y Pablo va a ser el principal predicador de esta parte. Pero vamos a empezar leyendo. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que, al llegar a Antioquía, comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas noticias acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Este primer punto es diversidad. Y con diversidad me refiero a que la manera en que Dios va a dar fruto a través de nosotros es muy diversa. La manera en que Dios reparte gracia es multiforme. Así como hay muchos árboles distintos que dan diferente fruto y Dios los creó todos, así mismo en la iglesia Dios está buscando fruto dentro de ella, aunque sea diversamente. Algo que les va a costar trabajo aquí en Hechos, que les ha costado y les seguirá costando un poquito, es entender que Dios usa diferentes medios para alcanzar diferentes propósitos. O tal vez, mejor dicho, busca el mismo propósito, pero con diferentes tonalidades, distintos ángulos. Y para eso usa personas diferentes. A veces nosotros nos clavamos en que tiene que ser con nuestra personalidad y conforme a nosotros vemos que así funciona. Esto no debe de ser así. Hay muchas iglesias, hay muchos ministerios. Mientras esté buscando el mismo propósito que Dios busca, mientras estén glorificando a Cristo, no debemos de querer uniformar a todos. Mientras que en Cesarea Pedro había predicado ya a una casa gentil, aquí los judíos que se habían esparcido, la mayoría siguieron con la práctica de hablarle solo a los judíos. Sin embargo, Jesús los había conmocionado y por eso algunos judíos fueron tras ellos que todavía no habían escuchado. Ahora, algo bien interesante dentro de este punto es que el Señor va a usar el pasado de las personas para que sean útiles en esa área específica, en ese fruto específico que Él está buscando. Es muy interesante que los que comenzaron a hablar a gente que no era judía eran judíos helenistas. ¿Te acuerdas? Había judíos que habían nacido dentro del país, pero había algunos judíos con ascendencia judía, pero que habían nacido fuera, que habían sido dispersados y que por eso hablaban griego. Y eso se les llamaba helenistas porque tienen un idioma de nacimiento diferente y a veces eran influenciados por la cultura. Me parece lógico que el Señor vaya a utilizar a estos que tienen una cercanía cultural un poco más estrecha con los gentiles, a que utilice a aquellos que están mucho más acostumbrados a la vida en Israel. Y estos pues literalmente hablaban el idioma de los gentiles. Y eso nos enseña mucho, porque de hecho ellos utilizan una frase. No dicen Jesús es el Cristo, como lo habían predicado muchas veces hasta ahora, porque eso no haría mucho sentido entre gentiles. Los judíos eran quienes estaban esperando al Cristo, al Mesías prometido. Los no judíos no saben de esto. Por eso cuando lo predican, dice aquí que predicaban a Jesús, es decir, al Salvador. Ellos conocían lo que es la maldad, conocían lo que es el pecado, tenían conciencias que les podían hacer ver la maldad de su corazón y por eso podían conocer al Salvador. Y también dice
que es el Señor. También entendían este concepto, sabían que el César se declaraba como Señor y como la autoridad sobre todos, pero ellos predicaban a Jesús que está por encima de cualquier emperador y de cualquier gobernador. Pero esta es la manera en que el Señor los usó para que terminaran dando fruto. Dice que gran número de personas escucharon y se convirtieron. Y eso a mí me gusta porque dice Jesús mismo: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto. Y el fruto puede ser de muchas personalidades, de muchas maneras, de muchos métodos, siempre y cuando se exalten a Cristo y Él sea el Señor y Él sea el Salvador sobre todo. Entonces sean bienvenidos todos los tipos y formas en que el Señor utiliza a las personas. Vamos a seguir leyendo. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de mantenerse fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Segunda cosa que tiene que ver con el fruto es el carácter, ¿sí? El árbol que está ya creciendo y ya madurando no tiene que decidir en un momento qué fruto dar. Yo ahorita voy a dar este fruto, quiero dar este fruto, no, se me está pidiendo que de este fruto lo doy. No, él no tiene que procesar en ese momento qué fruto dar, sino que tiene que ver con el carácter, con la naturaleza que ese árbol ha desarrollado durante toda su vida. Y de la misma manera, nosotros como cristianos, de repente sentimos que tiene que ver con qué fruto queremos dar en este momento, ¿no? ¿Qué fruto queremos dar tal día de la semana o tal momento en la iglesia? ¿Qué fruto quiero dar cuando estoy con mi familia o cuando estoy platicando con unos amigos y sale el tema de Dios? ¿Qué fruto voy a buscar dar en ese momento? No es tanto así. Creo que el fruto se tiene que ir desarrollando desde el carácter interno que tenemos. No solamente con las acciones y los momentos decisivos que tenemos en cierta situación. Y esto es lo más difícil, nos cuesta mucho trabajo porque somos muy impacientes y queremos hacer cosas ya. Pero el Señor quiere trabajar con quienes somos antes de trabajar con lo que hacemos. Fíjate que quien se envía a Antioquía es Bernabé, que es descrito como un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Eso no es una descripción del currículum que tiene, de las cosas grandes que tal vez él ha hecho. No, es una descripción de su carácter. Lo que Dios ha trabajado en su corazón, en su mente, en su santidad, para ser un instrumento útil en las manos de Dios. Vemos que Bernabé también era de Chipre y también podía tener esta empatía con ellos. Y de hecho se alegra muchísimo al ver que los gentiles han creído y los anima, ¿no? Los exhorta porque él es Bernabé, ¿te acuerdas? Hijo de consolación, ¿no? Hijo de exhortación, de ánimo. Ese es su nombre, el apodo que le habían dado, porque él lo demuestra. Pero fíjate que padre la actitud de Bernabé, de que llega un momento en que él dice, necesito ayuda, y piensa en su amigo Saulo. Él había hablado con Saulo, sabía que Dios lo había llamado para los gentiles, entonces dijo, confío en Dios, sé que Él lo llamó y voy a llamarlo para esta obra. No me voy a creer yo el autosuficiente y el que ahorita puede hacer las cosas así. Voy a llamarlo para que me ayude justo con esta obra que Dios lo llamó. Y así lo hace. Y nosotros vemos que tanto Saulo como Bernabé en un año establecen una iglesia firme y bien fuerte en Antioquía, y de repente podemos sentir, qué rapidez que Dios los usó. No se nos olvide que Dios había llamado a Saulo 10 años antes, y Saulo se había estado preparando durante 10 años
ahí en Tarso y en el desierto y lo que habíamos visto. Entonces al menos 10 años han pasado y Dios ha trabajado con su carácter. Ya después vemos las acciones y los hechos de Pablo, pero el Espíritu Santo ha trabajado internamente y eso es lo que debemos procurar también en nosotros. No quedarnos clavados en nunca hacer nada, pero tampoco desesperarnos por hacer cosas y no trabajar en quienes somos. Vamos a leer la última parte. Por aquel tiempo, unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los creyentes que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los líderes religiosos por medio de Bernabé y de Saulo. Por último, una característica de este fruto al final, ya cuando surge, es que es armonioso. Es decir, está lleno de amor unos por otros, está lleno de paz, y esto es lo que diferencia a los que son del Señor y de los que no lo son. Dice Santiago que hay dos tipos de sabiduría, una que es completamente mundana, completamente intelectual, y sí, parece muy sabio y puede impresionar a las personas, pero es carnal, es conflictiva, es presuntuosa, es altiva, es divisiva. En cambio, dice Santiago, la sabiduría de lo alto, dice así, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Por eso es que si estamos siendo sabios en nuestro actuar, somos personas armoniosas. Fíjate la narración que hay aquí. Después de que se ha sembrado una iglesia gentil en Antioquía y que ha habido mucha labor, mucho esfuerzo, pero que gracias a Dios está empezando a ver fruto. Puedes ver ese fruto y preguntarte de dónde viene, ¿es meramente carnal o espiritual? Si viene de lo alto, tiene que ser pura, pacífica, amable. ¿Y qué crees? Así surgió por la gracia de Dios. Primero vemos un profeta que está cumpliendo su función dentro del cuerpo, que es transmitir el mensaje de Dios, y les hace ver que va a venir una escasez en la tierra, en toda la tierra conocida, va a venir una escasez que ellos van a tener que hacer frente. Y ahora no sé tú qué es lo primero que piensas cuando te dicen que vendrá una escasez fuerte, pero la iglesia en Antioquía dijo, viene una escasez, entonces hay que aprovechar para dar. Y esto solamente puede venir porque Dios ha hecho un milagro en su corazón o en el nuestro. Y eso es lo que aprendemos del fruto que procuramos en nuestras vidas, en la iglesia y a quienes les predicamos. Primero, que es un fruto que se siembra y se ciega de diferentes formas. Aunque la semilla tiene que ser la misma y ahí no hay otra, no hay variación, la manera y cómo surge puede variar, puede ser diverso. Segundo, que tiene que ver con el carácter. La semilla se siembra no por encima de la tierra, sino que tiene que penetrar para que desde adentro pueda surgir ese fruto, esa planta que pueda glorificar al Padre. Y tercero, ya cuando sale ese fruto desde nuestro carácter, desde lo que somos, debemos de ver que sea un fruto armonioso, lleno de amor, generosidad, y con cero egoísmo y pensando en los demás. Ahora una pregunta, y la pregunta que queda. Hace un video o dos, creo, preguntábamos cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo. Y ahora la pregunta que te dejo es, ¿cómo puedo hacerle yo para dar fruto? Imagínate que me quieres aconsejar y quiero dar este tipo de fruto, este fruto espiritual que glorifica al Señor. ¿Cómo puedo hacerle? Muchas gracias, nos estamos viendo la próxima.